Bueno, primero que uno de los elementos que siempre debe llamar la atención en este tipo de circunstancias donde hay una relación de pareja afectiva, de intimidad, de relación estrecha, que significa, por ejemplo, ser amantes, ese componente es el que posiblemente arrastre a otro tipo de componentes. Porque ese componente tiene un elemento afectivo, tiene un componente que puede trascender más allá del racional criterio sobre cualquier problemática. Está nutrido de impulsos, está nutrido de resentimientos, de actitudes que comprometen posiblemente otro tipo de problemáticas. Aquí aparece un tema que se llama corrupción y de la mano un tema de corrupción aparece el tema afectivo. Es más, tiene otro elemento adicional que es la persona embarazada. Pero tenemos otro elemento adicional. Supuestamente este señor tendría una relación formal en otro país, una esposa. Y aparentemente en el cuadro habría sido esta señora, la víctima del ataque, habría sido engañada supuestamente con su relación, con su formal pareja que estaría fuera. Todos esos elementos de alguna manera nos muestran que la señora utilizaba aparentemente, no voy a hacer afirmaciones categóricas porque no conozco el documento, los expedientes, pero aparentemente utilizaba esta relación afectiva para de alguna manera presionar a este señor en su accionar, vinculando lógicamente con su rol, con su tarea, con sus funciones, que eso es muy evidente. Aparentemente se trataba de un chantaje vinculado a temas afectivos con un tema de su trabajo que realizaba el señor. En ese contexto, también ella hace referencia a otra serie de problemáticas que a ella le constaban: dineros, recaudaciones y una aparente legitimación de ganancias o enriquecimiento ilícito. Habrá que ver cuál es el contexto del tipo, pero aparentemente un enriquecimiento ilícito. Según lo que se sabe, ya se ha abierto una investigación partiendo de la afirmación que ella hace. Lo que no podría extrañar es, por ejemplo, que si ha habido un enriquecimiento o algún tipo de legitimación, en su relación de pareja estaría ella vinculada, estaría estrechamente vinculada. Y lo único que está queriendo hacer es sacar las manos de la sopa, de la contaminación que tiene, y atribuirle al actor solo a él la corrupción o la problemática de enriquecimiento. En mi opinión, estaría estrechamente vinculada, si hay ese enriquecimiento, porque era su pareja, porque hay intimidad, porque supuestamente ella misma exhibe fotografías de dineros que no estaban bajo una caja de seguridad. Eso significa que compartían esa intimidad económica. Ese antecedente nos muestra un perfil económico que, si hay el delito de enriquecimiento, estaría involucrado. Pero más allá de eso, se nota que cuando sucede el hecho, aparentemente quiere de alguna manera comprometer el accionar de una serie de actores. ¿Cuál es la razón, en mi opinión, principal? Protegerse. La razón principal es protegerse de una posibilidad de que nuevamente pueda ser atacado, ¿no? Entonces, si ella en el contexto dice todos están involucrados, inmediatamente se genera naturalmente un mecanismo de protección. Nadie quiere que muera, porque no puede morir con una verdad a medias, con una afirmación tan a la suerte, donde está de por medio dignidad de una autoridad, de la principal autoridad del Estado, de su esposa. Esa afirmación, junto con otras autoridades, nos llama la atención, primero porque es un mecanismo de defensa para protegerse, y que todas estas autoridades digan hay que cuidarla. Porque si esta señora muere con esa afirmación incierta, se va a creer que o la han matado
o en su caso se ha permitido, no se ha protegido a la víctima, y esto puede generar mayor conflicto, pero además quien se siente inocente, en este momento lo que quiere es que esta señora viva para que aclare, porque los calificativos que ha hecho no tienen una precisión. Si usted se da cuenta, no hay una afirmación, salvo alguna direccionalidad que no sé si puede ser materialmente contundente, es decir, recibe un peso del gas. ¿Cómo podría eso funcionar técnicamente? ¿Qué pruebas habría de eso? Yo creo que lamentablemente ella ha comprometido, en su ánimo de defenderse y protegerse, ha comprometido no solo la dignidad de mucha gente, sino la posibilidad de que no pueda probar lo que afirma, que eso es lo sensible y lo delicado. Ahora, en el colectivo social, mucha gente ya ha manejado estas categorías que tienen que ver con la problemática del Estado y la transparencia del Estado. Aparentemente ella se ha agarrado de eso y de algunos elementos que tiene en su entorno, alguna información que tiene en su entorno, no del todo contundente hasta el presente, pero eso en este momento debe ser motivo de una aclaración. Y por lo tanto, creo que lo que se originó en un problema afectivo, en un problema emotivo, en un problema de pareja, lleno de una serie de consecuencias, una pareja informal, la amante, una pareja que presiona para tener una relación formal con el sujeto que está casado, de por medio un hijo, un embarazo, son elementos sobradamente cargados para que la ahora víctima de una tentativa aparente de feminicidio pueda primero presionar al sujeto para que reaccione de una forma que no se justifica desde el punto de vista penal. Nadie puede considerar que ese es un acto que de alguna manera atenúa la pena, no atenúa, porque hay un disvalor de conducta. Claro, el menosprecio a la vida de la gente siempre va a ser un hecho de reproche sensible para la sociedad y para la ley, porque la ley es la que establece para una tentativa de feminicidio una pena de 2/3 partes. ¿Y por qué es ese razonamiento? Porque la vida es un valor superior a cualquier otro tipo de disvalor que tenga que ver con los apetitos personales, sexuales, amorosos, que no son la razón para que alguien tome la determinación de victimar a una persona, ¿no? Primero esa relación y ese enfoque podríamos ver. Bueno, primero el contexto, hay que volver al contexto. Yo había afirmado que la estrategia de hacer de esto un tema de corrupción, de denuncia colectiva, de alguna manera protege la posibilidad de que tenga o sufra alguna eventualidad. Y eso es realmente notorio. Y yo creo que no hay autoridad en el Estado que quiera que esta persona muera. Más bien, es lógico que quieren que esté viva para que aclare, para que rectifique, ratifique, según el caso, lo que ha afirmado. Primero. Segundo, yo creo que tenemos que siempre tener mucho cuidado con las afirmaciones que tienen que ver con la dignidad de la gente. No puede alguien hacer una aseveración de esa naturaleza si no tiene una prueba, pero pues no una de voz a voz, de boca a boca. Tiene que haber un elemento mucho más serio, y más aún porque tengo una información que ella es abogada. Entonces, si esta persona es abogada profesional, sabe que si alguien le dijo, les han pagado, les dan un dinero, un sobresueldo, es una afirmación absolutamente inconsistente, que no amerita que la tome como cierta o válida, y que para emitirla, para generar ese comentario, debería de alguna manera tener mayor sustento. Yo creo que no lo ha hecho con el ánimo de descalificar la dignidad de la gente. Yo creo que lo ha hecho para que todo el mundo diga en su momento que hay temas que aclarar, y que ella sabía mucho, y que por eso querían victimarla, y por lo tanto hay que protegerla. De alguna manera, yo escuché a su abogado, porque hay que tener ciertos elementos, planteó esta especie de conclusión. Dijo,
ha dicho muchas afirmaciones, su vida está en riesgo, algo así dijo, y por lo tanto hay que protegerla. Entonces, mientras más ella involucra en el colectivo social personajes, más segura se va a sentir. Y obviamente esto lo vamos a entender como una especie de reflejo natural para la conservación de su vida. Pero tomar muy en serio eso resulta hasta un poco preocupante para el calificativo o descalificativo social. La coyuntura que vivimos, lamentablemente, es la desventaja para los servidores públicos que están siendo nombrados, la coyuntura. Pero en otro escenario, posiblemente este tipo de versión que manifiesta, si bien no debe ser desestimada y hay que investigar, no tendría el sustento para que tenga un eco en el escenario material del derecho penal. No, es muy difícil que con una afirmación donde no hay lugar, circunstancias, indicios que tengan mayor direccionalidad y mayor firmeza, se pueda abrir una causa. Es muy difícil, porque de otra manera estaríamos en una suerte de anarquismo procesal contra los servidores públicos y tendríamos un Estado comprometido, lamentablemente, con la judicialización. Todos estarían procesados, todos estarían sometidos a la persecución penal y no habría juez que juzgue al juez. Todos estarían comprometidos con la indignidad. Lo que tenemos que hacer nosotros siempre para que haya mayor fortaleza en una problemática donde hay corrupción, tener elementos sólidos y que sean probables, que se puedan probar, que tengan consistencia probatoria. Y claro, también en ese contexto es necesario tomar en cuenta el evento que he dicho. Aquí hay un evento desencadenante de una suerte de afirmaciones. Extrañaría, por ejemplo, ¿por qué no dijo eso antes? ¿Por qué no se apartó de su pareja en el primer síntoma de violencia y conociendo una suerte de actos de corrupción, por qué no los denunció? Si usted observa, aquí hay una víctima que se expone al agresor y que obviamente esa exposición a la agresión aparentemente tiene un componente extorsivo. Si tú no me das, pongamos un ejemplo hipotético, amor, no somos una pareja estable, yo voy a decir todo lo que sé, o todo lo que sé y no sé, ¿no? Entonces eso nos muestra un desdibujamiento de un escenario real. Y ese desdibujamiento para el derecho penal es altamente preocupante. El Ministerio Público ha abierto una acción penal por legitimación y por enriquecimiento. No tengo precisión. Sin embargo, si tuvo la fortaleza de declarar públicamente, yo creo que inmediatamente el Ministerio Público debería recabar la información precisa de todo lo que ha afirmado, ¿no? Deberá recibirse sus declaraciones para que no quede en la nebulosa y de por medio una serie de dignidades afectadas. Y yo escuchaba a algún asambleísta con una notoria contrariedad diciendo que jamás en su vida ha recibido ningún dinero y que resulta ser algo realmente dañino, no solo por su persona, sino por su familia. Tiene toda la razón. Entonces, si esta señora tiene pruebas y además su afirmación es importante, el Ministerio Público es el llamado a inmediatamente recibir esas declaraciones, inmediatamente ver el contexto e inclusive sobre la base de lo que se pueda afirmar, activar mayor persecución penal sobre delitos de corrupción o en su caso aclarar y desestimar, porque no pueden estar producto de un evento con alta sobrecarga emotiva, sostenerse sindicaciones de esta naturaleza. Es un tema muy complejo, muy complejo. Bueno, a ver, otra vez vuelvo aquí al problema penal y criminológico, ¿no? La conducta del sujeto, del autor del hecho, muestra que el escenario para él era una razón para victimarla, que ella lo tenía por muchas razones, incomodaba aparentemente su funcionalidad. Entonces, lo que se observa en él es que había un problema afectivo, había un problema de embarazo,
habría un problema de una persona que quería decir lo que sabía y lo que no sabía aparentemente, y con eso crear una hecatombe que la provocó. Aquí tenemos el ejemplo, provocó una hecatombe en un momento sensible del país. Entonces tenía todo para crear en el sujeto elementos que de alguna manera le han conducido a una decisión que es realmente fatal, ¿no? Fatal en el sentido de que aparentemente se trataría de una tentativa de feminicidio. Vuelvo a reiterar algo que es muy importante: esas causales que establece la ley agravan la conducta del señor, es decir, hacerlo por motivos fútiles, hacer por precio, sicariato, porque la mujer estaba embarazada, hacerlo para ocultar otro delito, son razones que claramente encajan perfectamente en el tipo penal del artículo 252 bis. Feminicidio concordante con algunas problemáticas que establecen otras normas penales. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que el evento ha despertado otro tipo de problemáticas, de un tema afectivo, de un tema de aparentemente chantaje psicológico, ha desencadenado en una suerte de denuncias que son el escenario 2. El escenario 2 no puede caber en la indiferencia, no puede ser indiferente. A nadie le interesa que eso se cierre y se archive, más aún si de por medio hay dignidades puestas sobre la mesa del escenario público. Lo que interesa es una investigación que permita sacar, excluir cualquier posibilidad de criminalidad funcional, y por otra parte aclarar y reivindicar a quienes se les ha trastocado posiblemente por una estrategia de protección y de seguridad. Mire, yo primero siempre tengo la tendencia de que la criminología tiene que fusionarse en muchos casos con el derecho penal. Si usted observa la figura de asesinato y de feminicidio, una aparentemente debería ser complementaria de la otra. Y es así que se ha creado el feminicidio del 2013, creyendo que con esta norma vamos a lograr que haya menor criminalidad por vulnerabilidad a las mujeres. Y claro, el entusiasmo fue tan importante, tan grande, que hoy en día tenemos a cada paso delitos de feminicidio y nos preguntamos por qué. Y el caso que usted me cita es un caso que llama la atención porque hay evidentemente una tentativa de feminicidio. Y claro, en esta tentativa de feminicidio uno encuentra que la norma penal aparentemente no trabaja, es decir, no disuade, porque toda norma penal lo que tiene que buscar sustancialmente es la disuasión criminal. Tiene que buscar que el actor, reflexionando sobre la amenaza de la ley, tienda a evitar cometer el acto. Dice, ¿qué me espera si yo mato a esta persona? ¿Qué me espera si yo mato a esta mujer? ¿Qué me esperan 30 años de cárcel si me descubren? Entonces, la primera reflexión disuasiva de la norma tiene que ver con el mismo espíritu de la ley que dice el artículo 25, prevención general como mecanismo de advertencia. Si usted hace tal cosa, esto le va a pasar. Eso dice la ley. Por eso está redactada en tiempo futuro. Sin embargo, a pesar de eso, hemos encontrado que el feminicidio es una conducta que lamentablemente no activa el mecanismo de disuasión. Y eso obedece a que, primero, la víctima se confía en la ley y se expone. La víctima cree que la ley la va a proteger sola y se expone. Y por el otro lado, el agresor, que es el víctima, el que va a provocar el hecho, no se motiva ante la ley, es decir, es indiferente a la ley. Si él considera que hay que matar por cualquier motivo, en este caso, por ejemplo, un motivo fútil, un motivo vinculado con precio, sicariato, si tiene que ver esta conducta con algo que contamine problemáticas de hechos delictivos que hay que esconder, todo eso son razones que pasan por encima del valor vida para el autor del hecho. Y por lo tanto, en ese temperamento o conducta psicopática, la ley es indiferente. Lo último que se piensa es en la ley. Entonces, ese contexto
ha generado que hoy en día tengamos mayores feminicidios, no solo los visualizados, sino también las víctimas expuestas y el agresor que muchas veces no se motiva de la norma. Notibolivia.com